con respecto a estos hallazgos nada más, ¿sí? ¿Sí? Entonces, si se pueden dar cuenta, en la primera radiografía tenemos varias asas. Pero pasamos a la segunda radiografía que está de pie y vemos niveles hidroaéreos y también seguimos viendo las asas dilatadas. No tenemos acá una medida, pero como utilizamos como referencia la altura de la vértebra, de cualquier vértebra lumbar, y evidentemente estas asas están distendidas. Ahora, ¿cómo sabemos si son asas delgadas o asas gruesas? Pues acá tienen las válvulas conniventes que las atraviesan de un lado a otro, por lo tanto sabemos que estas son asas delgadas. Lo otro, entonces ya identificamos que hay asas dilatadas de asas delgadas. ¿Correcto? Un segundo hallazgo sería niveles hidroaéreos en la incidencia de pie. Y otro hallazgo sería el signo de pila de monedas, ¿correcto? Tenemos ya 3 hallazgos que son relativamente fáciles de identificar, ¿no? Ahora, lo que tenemos que hacer después es ver el ciego y ver el sigmoide, ¿no? Entonces nos vamos a la fosa ilíaca derecha, acá en esta parte, y vemos en las dos incidencias si tenemos alguna asa dilatada. Y no, en el ilíaco, que correspondía a la fosa ilíaca derecha, no hay una asa dilatada, o sea, una imagen aérea dilatada no hay. Y si nos vamos a la fosa ilíaca izquierda, donde está el sigmoides, tampoco tenemos una imagen radiolúcida aérea dilatada. Por lo tanto, ¿correcto? Entonces, con esos hallazgos, nos vamos a los hallazgos radiológicos: dilatación de asas delgadas, niveles hidroaéreos, pila de monedas, colon no dilatado. Por lo tanto, una obstrucción de intestino delgado, Chacó. No más, ¿no? No se dice más en este caso porque solamente tenemos 2 radiografías. Creo que ya les he dicho varias veces, la radiografía nos sirve para decir esto es obstrucción de intestino delgado o es obstrucción de grueso o es hilio adinámico, cualquiera de las 3 opciones. Entonces, ya la tomografía sí nos va a decir dónde está la obstrucción, o sea, va a servir para localizar el punto de transición, ¿no? Y algunos otros signos más. Entonces, si es que les llega un caso así, así terminaría, ¿no? Tenemos acá una radiografía, no nos dicen si es de cúbito o de pie, pero aparentemente es en decúbito. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es ver si hay asas dilatadas, si son delgadas o si son gruesas, o ambas, ¿no? Entonces, tenemos varias asas de posición central, acá todas estas que están por acá. Esta, como al hacer solamente una radiografía en decúbito, no vemos niveles hidroaéreos, ¿no? Entonces, pero sí vemos hacia la fosa ilíaca derecha, en esta zona, una asa distendida, ¿no? Y hacia el otro lado, si bien es cierto, no se nota exactamente en la fosa ilíaca izquierda, pero hay una asa acá dilatada, ¿no? Entonces tenemos como que dilatación de asas intestinales en los 4 cuadrantes, algunas de posición central y otras están de posición periférica y en ambas fosas ilíacas, sobre todo en el lado derecho. Entonces, en ese caso, ¿cuáles serían los hallazgos? Con este antecedente que creo que ya hemos hablado de eso hasta el cansancio, ¿no? Paciente que hace poco viene con distensión abdominal, clínicamente lo primero que tenemos que presentar es pensar en un hilio dinámico, ¿cierto? Más con estos hallazgos, entonces tenemos dilatación del colon, ciego, colon ascendente y transverso, acá está el ciego, este es el ascendente que está por acá, y este debería ser el transverso, este que está acá, ¿no? Dilatación de asas delgadas, que son estas que están acá de posición central. En el colon sigmoides, en el recto, en la parte más, no hay gas. Eso es incidental, no tiene que ser necesariamente que haya una obstrucción distal. Y en este caso, podríamos pensar entonces en una obstrucción de intestino. Uy, acá ha habido un error, creo, pero esto podría ser un hilio dinámico por el antecedente, ¿ya? Hay un error en esto, ya, en esta conclusión. No lo he terminado de editar, creo. Ya.
Tenemos otro caso, paciente con dolor abdominal y vómitos desde hace 3 días. Y nos ponen solamente una imagen de tomografía en corte axial con contraste, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos, el paciente, recuerden que está en decúbito supino, buscamos las asas delgadas y gruesas, y si es que hay dilatación, si hay algunos otros signos de obstrucción. Entonces, fíjense, acá estamos al nivel de los riñones, acá están los 2 riñones, y tenemos todas estas asas que están acá, ¿no? Estas asas que están acá, que tienen válvulas conniventes. Y fíjense, entonces, todas estas que están acá son asas delgadas, ¿verdad? Todas estas. ¿Y cómo localizamos al colon ascendente y descendente? Nos vamos al asa más pegada al riñón periférica, en este caso, esta de acá sería el colon ascendente, esta de acá es el colon ascendente, y el descendente no están dilatados, ¿verdad? Y en cambio las otras asas están dilatadas. Incluso en estas asas de acá podemos ver nivel hidroaéreo. Acá hay un nivel hidroaéreo, acá hay otro, acá hay otro. Y además vemos acá una imagen en la pared abdominal anterior, en la región umbilical, que es como una masa ahí, ¿no? Que está estrangulándose aparentemente, ¿no? Y si nos damos cuenta, tenemos acá una imagen de entrada o de salida, no sé, y acá otra, ¿sí? Entonces, como que acá entrara y acá saliera, y todo esto que es el asa intestinal se ha metido a la hernia umbilical. Entonces, si enumeramos nuestros hallazgos, tenemos asas delgadas, dilatadas, niveles hidroaéreos, pila de monedas también hay, acá en esta imagen de acá, y tenemos una hernia inguinal no reductible, aparentemente se está estrangulando, ¿no? Y el colon está normal, el colon que podemos ver en esta imagen. Entonces, con estos hallazgos, con estas imágenes vamos a tener los siguientes hallazgos: dilatación de asas delgadas, niveles hidroaéreo, colon no dilatado, una hernia umbilical complicada, al menos puedes poder estrangulada. Y hay un signo adicional que se llama la fecalización del intestino delgado. Esto es cuando hay heces, no es que haya heces, es que hay imágenes que parecen heces en el intestino delgado, como esto. Recuerdan que el intestino grueso tiene como un contenido así hipodenso, no heterogéneo, como esto, y estas son asas delgadas. Esto se suele ver en las asas delgadas que están cercanas al punto de transición. Entonces, en este caso, estas asas de acá están cercanas a la zona donde se produce la obstrucción en la hernia, y como este movimiento de las asas está disminuido, eso hace que se reabsorbe el líquido más del intestino delgado y de la impresión de tener heces, que no es real, pero parece. Entonces, a eso se le llama fecalización del intestino delgado, que es un signo de obstrucción intestinal delgada en las asas cercanas a la zona de transición. Entonces, en la conclusión acá tendríamos una obstrucción de intestino delgado en asa cerrada. ¿Por qué? Porque tenemos 2 zonas de obstrucción. 1, 2, por hernia umbilical complicada. Esta es una paciente a la que tengo oforectomía bilateral hace 3 días. Tiene dolor abdominal y distensión. Entonces tenemos acá 2 radiografías. Una en decúbito y una de pie. Entonces volvemos a buscar asas, ¿no? Recuerden, asas delgadas de posición central. Las asas delgadas van a tener posición central, y las asas gruesas las vamos a identificar fácilmente, el ciego y el sigmoides, en ambas fosas ilíacas. Entonces, esta de acá es en decúbito y esta de acá es de pie. Y fíjense acá, vamos al hueso ilíaco, el asa que está en esa zona está dilatada, ¿verdad? Ese es el ciego y está dilatado. Y acá, esto que está acá, es el sigmoides y también está dilatado. Entonces, en la zona varias asas delgadas, esto de acá debe ser ilio, que también están dilatadas. Y acá en la incidencia de pie tenemos niveles hidroaéreos, pila de monedas, y y se sigue viendo la dilatación, ¿no? Entonces, si es que tenemos dilatación de asas delgadas
tenemos dilatación de asas gruesas y tenemos un antecedente de histerectomía, de una intervención quirúrgica reciente, esto es un hilo dinámico, ¿no? Porque tiene dilatados todas las asas, delgadas y gruesas. Entonces, nuestros hallazgos serían distensión de asas delgadas, dilatación del colon o distensión de asa gruesa, niveles hidroaéreos y pilas de monedas que también se ven, y la conclusión es hilo dinámico. Entonces, en este caso, con las radiografías llegamos ya a la conclusión de que es un hilo dinámico, ¿no? En este caso de acá tenemos una radiografía y se les está haciendo una pregunta directa con alternativas. Y no sé si alguno de ustedes me quiere decir cuál alternativa marcaría y por qué. Es una radiografía derecho o izquierdo. Correcto, ¿no? Entonces, tenemos acá entre el diafragma y el hígado una imagen radiolúcida que es aire libre subdiafragmático, ¿no? Entonces, ¿eso en qué condición vemos esto? Claro, pero esto es diagnóstico de neumoperitoneo, ¿verdad? Entonces, si tenemos que ya que hay neumoperitoneo y no nos dan ninguna otra alternativa, fíjense, entonces acá tendríamos que marcar la C, que es la perforación gástrica. Entonces, la primera causa de un paciente que no tiene un accidente de tránsito o una agresión por arma blanca, etcétera, de neumoperitoneo es una perforación de víscera hueca. Lo más común es una úlcera gástrica o una úlcera duodenal, ¿ya? Entonces, la alternativa acá sería perforación gástrica. Las otras... sí, puede ser. Depende del profesor. Sí. Bueno, eso sería ideal, ¿no? Que venga así, ¿no? Sí. Bueno, pero se descartan las otras, ¿no? La obstrucción de intestino delgado, no, ¿verdad? No hay niveles, no hay distensión de asas. Vólvulo gástrico, hilo dinámico, menos. Todo lo demás se descarta también. Podría ser. Ya, este paciente, dolor abdominal derecho, de inicio repentino, 3 días, náuseas, vómitos, y tiene una ecografía previa de litiasis vesicular, ¿ya? Ahí tienen una radiografía, ahí tienen otra. La primera entonces sería, ¿en qué incidencia? En decúbito, y la segunda, en bipedestación. Entonces, ¿cuáles serían los hallazgos en la primera y cuáles en la segunda? Claro, entonces... niveles hidroaéreos. Claro, tenemos dilatación de asas intestinales, delgadas o gruesas. Delgadas. Nuevamente, nos vamos a buscar una asa acá, en esta zona de acá, en esta parte. Tenemos una asa cercana, pero es una asa con, fíjense, con válvulas conniventes, ¿no? Y entonces tenemos varias asas, pero son delgadas aparentemente por las válvulas conniventes, la pila de monedas, y acá en la incidencia de pie tenemos niveles hidroaéreos. O sea, es un caso de obstrucción intestinal. Ya, ¿y ven alguna cosa más? Reemplazo de fémur. Ya sí, hay una prótesis con reemplazo de cabeza femoral en la cadera izquierda. Pero hay algo más, ¿no? Hay un poco de gas residual. Esto es que este está de pie. ¿Esto? La imagen de la derecha. La de pie, la incidencia de pie. ¿Esto? ¿Esto? Esto es lo patológico, esta imagen radiopaca que está acá. Es una imagen radiopaca, más o menos en la cavidad pélvica. Entonces, este paciente tenía cálculos en la vesícula, ¿no? En una ecografía previa. Y viene con signos de obstrucción intestinal de asas delgadas. Entonces, esta imagen de acá es un cálculo biliar que se ha fistulizado y ha pasado al intestino delgado. Entonces, este es un hilio biliar, ¿no? Es un hilio biliar. Como tenemos solamente radiografía, acá no vamos a poder ver la neumobilia, que sí la veríamos en la tomografía, ¿no? Entonces, pero es un hilio biliar, este es el cálculo. ¿Y la impresión diagnóstica sería eso, hilio biliar?
Esa sería la probabilidad, no, lo más probable. Fíjense, dilatación de asas intestinales delgadas, pila de monedas y niveles hidroaéreos, imagen radiopaca en cavidad pélvica, esta de acá. La conclusión es obstrucción de intestino delgado y una litiasis en ilion distal, esta acá. Un ilio biliar. No, tendrías que poner estas dos, ¿no? Bueno, lo que pasa es que el ilio biliar, para hablar de ilio biliar tenemos que tener la triada de Regler, ¿verdad? Y obviamente en una radiografía no vamos a ver la neumobilia, pero en este caso, pues, con el antecedente de que tiene cálculos en la vesícula, más todo el cuadro clínico de obstrucción intestinal y una imagen radiopaca acá redondeada en la cavidad pélvica, sí se debería considerar que es un ilio biliar, lo más probable, ¿no? Ahora, en este caso, ya colocando obstrucción de intestino delgado, tienen el 50% de la pregunta contestada. A ver, otro caso. Acá de frente hallazgos radiológicos y diagnóstico, ¿no? Eso está muy fácil, ¿no? Eso es fácil de identificar. Entonces, tenemos una radiografía. La primera imagen es una radiografía. Después tenemos una tomografía en axial y tenemos una tomografía en coronal, ¿no? Entonces, acá se ve claramente el signo del grano de café. ¿Cómo se le conoce al signo del grano de café también? Como U invertida, ¿no? También se le llama signo de U invertida. Ya, entonces, y el otro signo que se reconoce acá es el signo de las tres líneas, ¿verdad? Tenemos los hallazgos, signo del grano de café o U invertida y signo de las tres líneas. Una, dos, tres. Bueno, impresión diagnóstica con válvula de sigmoides. En este caso, con que me pongan esto y esto es suficiente, ¿no? Sí, ya está, el diagnóstico está. Ya, a ver, otro caso, dolor abdominal en el lado derecho, repentino, estreñimiento, aumento de marcadores inflamatorios y signos de peritonitis. ¿Ya? Y tenemos estas imágenes. Una radiografía, ¿ya? Simple de abdomen de pie y dos imágenes de tomografía, una en una posición más alta, que es esa, y esta es una posición un poco más baja a nivel del hígado, ¿no? Entonces, con estos antecedentes, ¿qué pensarían? Acá. Ya. ¿Y en la radiografía hay algo que les llame la atención? Tiene Ah, sí, ¿esto creen que es el vaso? Bueno, ahí no les he puesto, pero es una mujer de edad avanzada. Es la gravedad. Es semejante. Es el Big Mama. Entonces, ya, entonces no es ningún, no tiene visceromegalia, ¿no? Acá miren el vaso. El vaso está de tamaño normal. Bueno, fíjense en esta imagen acá. En la radiografía ya se nota hay aire libre subdiafragmático. ¿Ah? Perforación de... Claro, este es un caso de neumoperitoneo por perforación de víscera hueca. Fíjense acá el nivel, acá hay aire y acá hay líquido. ¿Sí? Esto es líquido y esto es aire. O sea, hay un nivel hidroaéreo acá en la tomografía. Y además, vemos acá también un poquito de aire y en este corte que es un poquito más alto hay un poquito de fusión pleural, ¿no? Derrame pleural derecho escaso, acá, en esta parte. Entonces, los hallazgos acá serían aire libre subdiafragmático en la radiografía, aire libre intraperitoneal en la tomografía y escasa fusión pleural. Entonces, acá tendríamos los hallazgos, aire libre subdiafragmático, aire intraperitoneal, o sea, es extraintestinal, pues, ¿no? Y líquido libre intraperitoneal. La conclusión, neumoperitoneo por perforación de víscera hueca, ¿no? No se sabe, habría que... Es difícil a veces. En tomografía es complicado poder decir si perforó el estómago o el duodeno. Eso no es en algunas ocasiones se puede ver un poco. No se puede decir hidroneuroperitoneo. Por el agua que también se ve ahí donde ves hidroaéreo.
No es que se utilice ese término, pero tampoco es que está mal expresado, ¿no? Pero no es que esté registrado, que lo tengamos que decir así. Es neumoperitoneo y el líquido libre es líquido. Y este paciente está haciendo peritonitis, ¿no? Entonces, al perforarse cualquier víscera hueca, el contenido del asa o del estómago se va hacia la cavidad peritoneal y esto puede darnos una peritonitis, ¿no? Entonces vamos a... Acá, hallazgos radiológicos y diagnósticos. No hay ningún dato. Tiene bordes irregulares. Pero también hay un signo de que el hígado se va más rápido en la sangre. Ya tenemos dos cortes acá, dos cortes de tomografía en axial, ¿sí? Este y este es un poco más superior que este. Y luego tenemos una reformación coronal, ¿no? Entonces, fíjense en el hígado en los bordes, ¿no? Los bordes son irregulares. Ahí está. Bordes irregulares. ¿Qué parte del hígado sería esto que está acá? El óvulo caudado. ¿Y está normal? Está aumentado de tamaño a simple vista, ¿no? Sin tener que hacer las medidas, está aumentado de tamaño. Entonces, tenemos ya hígado con bordes irregulares, lóbulo caudado incrementado de tamaño y el vaso está aumentado de tamaño. No tenemos la regla para poder decir cuánto mide, pero es evidente que está aumentado de tamaño. En el coronal y en el axial también se nota. Y acá hay unas imágenes en esta parte que no son tan fáciles de ver, pero son venas dilatadas, ¿no? Circulación venosa colateral acá en esta zona perigástrica, esta es acá. Que eso es común también en un paciente con cirrosis. ¿Eso también se pone? No, pues en ese caso, si yo pusiese esa pregunta, solamente les pediría 3 hallazgos. Hígado de bordes irregulares, heterogéneo, esplenomegalia, lóbulo caudado prominente, conclusión, cirrosis hepática. ¿Ya? También, por ejemplo, la vena cava está dilatada, ¿no? Pero acá habría que buscar una buena imagen para medirla y todo, entonces eso no es que lo veamos siempre. Es otro caso, hallazgos radiológicos y diagnóstico. También tenemos 3 imágenes sin datos, 2 imágenes de tomografía en axial. Este es con contraste en fase venosa, me parece. ¿Ya? Y acá tenemos una reformación coronal. Entonces, ¿qué hallazgos se encuentran? Líquido libre. Ya, líquido libre. Este líquido libre, ¿este es líquido intraperitoneal o es derrame pleural? ¿Cómo sabemos? Correcto, el que está, vemos el diafragma, buscamos el diafragma. Si está delante, es ascitis. Si está por atrás, es derrame, o sea, también tiene un poquito de fusión acá, ¿no? Acá, bilateral, pero es muy escasa. Entonces, esto es líquido libre en cavidad peritoneal. En este tipo de paciente, eso es ascitis. Entonces, ¿cómo están los bordes del hígado? Irregulares. También, ¿no? Bordes irregulares. Esplenomegalia, acá. Acá también, en la axial también se nota la esplenomegalia. Y este sería el lóbulo. Caudado también está aumentado. La circulación colateral pareciera que estas podrían ser, pero tampoco es que quede tan claro, ¿no? La imagen. Lo que sí es claro son los bordes del hígado, el parénquima heterogéneo, el vaso aumentado de tamaño, el lóbulo caudado incrementado de tamaño y la citis, ¿no? Entonces, hallazgos: hígado de bordes irregulares heterogéneos, esplenomegalia, lóbulo caudado prominente, ascitis, conclusión, cirrosis hepática. Entonces, fíjense que el caso anterior también era un paciente cirrótico, pero no tenía líquido libre. Este paciente tiene líquido libre. Entonces, podemos encontrar pacientes con ambas características, ¿no? Algunos con ascitis, otros con ascitis. Lo más importante es distinguir los bordes del hígado. Los bordes del hígado, el parénquima que sea heterogéneo del hígado, y bueno, a veces también hay casos que no tienen esplenomegalia. Que tenga una esplenomegalia no te descarta que sea una cirrosis, por si acaso. Pero usualmente lo encontramos, ¿no? Otro caso, paciente con dolor en cuadrante superior derecho, fiebre. Acá tenemos 2 imágenes. Absceso hepático de mediano. Ya esa sería la conclusión, ¿no? Y la descripción, ¿cuál sería?
¿no? Imagen en lóbulo hepático derecho. Ya, listo, ¿no? Entonces, sí, pues ese segmento, sí. Si te da el tiempo, sí. Ahí sería, ahí estaríamos en el segmento 8 y 8. Pero sí, si deseas, no hay problema. Si te quieres lucir, no hay problema. Bueno, entonces tenemos una imagen hipodensa, efectivamente, de bordes definidos en el lóbulo hepático derecho. También podríamos decir que es una colección, ¿no? En el lóbulo hepático derecho de bordes definidos, las paredes un poco engrosadas y como este es un estudio contrastado, en fase venosa pero contrastado, hay captación periférica del contraste. Entonces, esas características más el cuadro clínico del paciente que tiene fiebre y cuadrante superior derecho, en el cuadrante superior derecho y dolor. Entonces, esto es un absceso hepático. Como la imagen es única, lo más probable es que sea un absceso hepático amediano, ¿cierto? Dolor en hipocondrio derecho y fiebre, hallazgos radiológicos y diagnósticos. Claro, tenemos dos tomografías en cortes axiales. La primera está en fase arterial, fíjense en la aorta. La segunda está en fase venosa. Este es un corte más superior. Estamos en la cúpula hepática, más o menos el segmento 8, ¿no? Y acá ya estamos en un corte un poquito más inferior. Estamos ya se ve el segmento 7, sobre todo la imagen está en el segmento 7, pero también un poco en el 8. Y tenemos una imagen que es, podríamos decir que es como una colección multiseptada o multitabicada, o múltiples colecciones agrupadas, ¿no? Lo podríamos describir de ambas formas. Y efectivamente sus bordes son un poco irregulares y tiene captación del contraste en las paredes, ¿no? Entonces, con ese antecedente más el cuadro clínico, lo primero que tenemos que pensar es en un absceso, pero al ser múltiples colecciones agrupadas ya no pensamos en amebiano, sino pensamos en piógeno, ¿no? También hay un poco de fusión, ¿no? La fusión pleural derecha escasa y una telectasia pasiva laminar, ¿no? Entonces, estos dos casos les sirve para poder distinguir entre un absceso amebiano y un absceso piógeno. Esto no es 100% así, pero generalmente tienen esa representación en imágenes, ¿ya? Otro caso, solamente te dice hallazgos radiológicos y diagnóstico. Quiste. Claro. Entonces tenemos una tomografía en axial y tenemos una reformación coronal del mismo paciente. Fíjense, en el riñón derecho hay una imagen hiperdensa que está más o menos en la pelvis renal. Y si hacemos la comparación de un riñón con el otro, nos damos cuenta que el sistema pirocalicial del derecho con respecto al izquierdo está un poco más aumentado y hay como una zona hipodensa alrededor del cálculo, ¿no? Entonces, este cálculo está ocasionando ya un grado de hidronefrosis, ¿no? Entonces, tenemos una litiasis en la pelvis renal derecha que ocasiona hidronefrosis. Hay grados de hidronefrosis, hay una clasificación, no sé si el doctor Tano les ha explicado sobre eso. Bueno, si no les he explicado, como él, seguramente que le va a poner el casos relacionados a la parte urológica. No sé. Pero el grado 4, que es el grado más avanzado de hidronefrosis, es cuando el parénquima se adelgaza. Entonces, en este caso, el parénquima no está adelgazado, entonces es una hidronefrosis, pero no llega a ese nivel, ¿no? ¿Ya? Entonces, la conclusión, perdón, los hallazgos serían litiasis en la pelvis renal derecha, hidronefrosis derecha. Y obviamente la litiasis es lo que está ocasionando la hidronefrosis. Por lo tanto, la hidronefrosis es esa litiasis. Este es un estudio sin
tomografía y pasa a tomografía, sí, solo ver cálculo le piden sin contraste, ¿ya? Ya solo cuando quieren evaluar la excreción o otro hallazgo más, ya le piden el uroten con contraste. Otro caso más, hallazgos radiológicos y diagnóstico. Tenemos acá una tomografía, 2 tomografías en reformación coronal del mismo paciente. ¿Y qué les parece? Hay 2 conexiones en el izquierdo. ¿Esta y esta? Ya. ¿Ah? ¿Y esto? Es un cálculo en la uretra. Claro, hay un cálculo acá en el uréter izquierdo y este cálculo está dilatando el uréter y también dilata el sistema pielocalicial, ¿no? Entonces, acá vemos nuevamente la dilatación. Estos parecieran 2 quistes, pero no lo son. Entonces, esto es una litiasis ureteral que está ocasionando hidroureteronefrosis del mismo lado, homolateral. Y además, este paciente tiene un cálculo acá en el riñón derecho, es un cálculo en el grupo calicial medio, y acá hay otro cálculo en el riñón izquierdo, que es en el grupo calicial inferior del izquierdo, ¿no? Entonces, tenemos 3 cálculos, ¿no? Uno en el uréter, que es el que está ocasionando el problema en este paciente, y los otros 2 que pues están ahí en los riñones sin desplazarse. Entonces, nuestros hallazgos serían litiasis en uréter izquierdo, hidroureteronefrosis izquierda y litiasis renal bilateral. Y la conclusión pues sería litiasis ureteral izquierda que condiciona hidroureteronefrosis y litiasis renal bilateral. Habría que ver de qué forma les preguntan, ¿no? Si les preguntan solamente cuáles son sus diagnósticos, ponen su diagnóstico. Si les preguntan que hagan hallazgos más diagnósticos, ponen ambas. Y si solamente les piden que describan, solamente describen, ¿no? Entonces, no traten de contestar lo que les están preguntando. Otro caso más, es una mujer de 36 años, dolor en el cuadrante superior derecho y fiebre. Y tenemos acá una tomografía, este es en corte axial, con contraste en fase venosa, y este es en una reformación coronal del mismo paciente. ¿Y qué les llama la atención? En el riñón derecho, ¿ya? El riñón derecho acá tiene una imagen hipodensa que capta contraste periférico, ¿no? ¿Ya? ¿Y eso podría ser una hidronefrosis? Miren, el paciente tiene dolor y fiebre, ¿ya? Y acá, esta zona de acá, fíjense en esto es el sistema pielocalicial, que está como que desplazado por esta imagen hipodensa. Es decir, la imagen hipodensa aparentemente es líquido, fíjense, tiene una densidad similar a la vesícula, acá. Entonces es líquido, y sus bordes, sus paredes, captan un poco el contraste, y esto está como que comprimiendo el sistema ventricular, pero no lo dilata. Entonces, esto más el cuadro clínico nos hace pensar en un absceso renal, ¿no? Como primera posibilidad. La descripción sería una colección o imagen hipodensa en riñón derecho de paredes. Están conectadas, solo que acá el corte los hace, diera la impresión de que son 2, ¿no? Pero en realidad es una sola imagen. Lo que tiene, los abscesos a veces tienen como septos, ¿no? Entonces eso como que es normal para un absceso. Entonces, sus diagnósticos diferenciales podrían ser una hidronefrosis y también podría ser unos quistes, ¿no? Pero los quistes no captan de esta forma 2 paredes, no tienen esa característica. Y en la hidronefrosis tendríamos que ver el sistema pielocalicial dilatado acá. Y ni acá se ve eso. Acá el sistema está más bien comprimido, ¿no? Entonces, la conclusión es un absceso hepático. Colección, paredes gruesas que realzan con el contraste y absceso renal derecho es la conclusión. ¿También puede haber fenómeno? Sí. También en este caso, sí, es correcta tu observación. ¿El izquierdo? Sí, está normal. Doctor, hay un signo donde el hígado se deforma.
Lóbulo de Riedel. Ah, es una variante anatómica, el lóbulo de Riedel. Esta como cola que generalmente cuando vemos que esto llega hasta el cuadrante inferior derecho, así en forma como una prolongación delgada, es el lóbulo de Riedel, es una variante anatómica. Sí, buena observación. Sí, sí, si te alcanza el tiempo, ponlo. Eso no estoy preguntando, pero... Es que ya, luego O sea, concéntrense en lo que les preguntan. Si les preguntan cuáles son los hallazgos, hallazgos. Y si les ponen 2, 3 opciones de hallazgos, ponen 2, 3 opciones. Ya está. Ya, si quieren poner una cuarta, no pues. se complica la vida. Conclusión, absceso. Ponen 3. Vamos a hablar de pancreatitis, que yo me imagino que les van a preguntar pancreatitis. Es vieja. Es hija. Bueno, yo no voy a poner esa pregunta porque no es mi tema, pero es probable que les pregunten. Ya le pasaron. Ya. Todavía no. No moradas. Bueno, entonces, a ver, la pancreatitis aguda es un tema bastante especial, ¿no? Y largo. Acá ha habido varias clasificaciones a lo largo de la historia, como que nos han hecho como que ir cambiando en el tiempo nuestras descripciones. Cuando yo hacía la residencia solo hablábamos de Baltasar, porque estábamos recontratrasados en el Perú, ¿no? Pero bueno, ya después fuimos cambiando algunas. Atlanta. Claro, luego pasamos a Atlanta y finalmente, y bueno, y también incorporamos lo que es el índice de severidad modificado, ¿no? Entonces, Baltasar, por allá por 1985, creó una clasificación para dividir los tipos de pancreatitis. Ellos consideraban la tipo A, B, C, D y E. Es decir, la pancreatitis, el cuadro clínico y tenía lipasa o amilasa aumentadas significativamente, entonces tenía, ¿no? Pancreatitis. Presencia de una colección al menos una colección, perdón, mal definida, pancreática o peripancreática, una, nada más. Eso era D. Y D y E era 2 o más colecciones pancreáticas o peripancreáticas. Entonces, esa era la clasificación que él tenía y otorgó también un índice de severidad en ese momento donde le agregaba la necrosis. Es decir, obviamente para hablar de necrosis tenemos que ponerle contraste, recuerden. No se puede hablar de necrosis en una tomografía sin contraste. Entonces, si no tenía necrosis, le ponías 0 puntos. Si tenía menos de 30% de necrosis, le colocaba 2 puntos. De 30 a 50, 4, y mayor de 50, 6. Entonces, en función a ese puntaje, el índice de severidad que se utilizaba era de 0 a 3 bajo, de 4 a 6 medio y de 7 a 10 alto. ¿Sí? Entonces, eso consideraba. Hay que recordar, eso sí, que para efectos de tener una forma más fácil de calcular el porcentaje, porque esto es muy, muy subjetivo, ¿verdad? Recordemos que la cola más o menos es como un 30% del volumen. El cuerpo, un 30% más. La cabeza, otro 30%. Y el cuello se considera un 10%. Entonces ahí se completa el 100%. Entonces, más o menos, si es que vemos comprometido toda la cola o todo el cuerpo, hacemos como que un cálculo aproximado. Esto no es exacto, pero eso es lo que hacía Baltasar. Entonces, hemos trabajado con ese método por muchos años, con este índice de severidad y con esta clasificación. Pero ya para el 2012 se realizó un consenso en Atlanta, donde se llegó a acuerdos con respecto a la pancreatitis, tanto en la parte clínica como en la parte tomográfica.
Entonces, por ejemplo, ellos decían que en Atlanta se quedaron que la pancreatitis aguda tenías que tener al menos 2 de tres hallazgos, ¿no? Porque Manuel expuso la vez pasada sobre eso, su caso. Entonces tenías que tener el dolor típico, uno, la amilasa o la lipasa por tres valores, y los otros eran hallazgos tomográficos. Entonces, si de esos 3 tienes 2, eso es una pancreatitis. ¿Ya? Eso es lo que a ese consenso se llegó, y además se clasificó la pancreatitis aguda en pancreatitis edematosa intersticial y en pancreatitis necrotizante. ¿Ya? Entonces, esto sí, obviamente, era por imágenes, ¿no? Porque la necrosis se tiene que ver en tomografía, ¿no? Con contraste. Entonces, a la pancreatitis necrotizante, que esta es la menos frecuente, acá de las poblaciones mundiales hay mucha variación, pero la pancreatitis edematosa generalmente estamos hablando de un 80%, 90%, esto sería interesante que hicieran su tesis alguno de ustedes en esto, está fácil de hacer y podríamos hacer un trabajo acá en la población piurana de pancreatitis aguda, que hay un montón. Entonces, bueno, la cuestión es que la pancreatitis necrotizante hay que considerar necrosis en el parénquima, necrosis en la grasa peripancreática, y la mayor es la necrosis mixta. Entonces, lo usual es que tengamos necrosis no solamente en el páncreas, sino también en la grasa peripancreática, ¿ya? Pero de todas maneras hay que considerar eso también. Ahora, las pancreatitis suelen estar acompañadas de colecciones, ¿sí? Entonces, de líquido alrededor del páncreas. Entonces, para uniformizar también el tema de las colecciones, ellos llegaron a la conclusión que la pancreatitis edematosa intersticial iba a tener colecciones fluidas, o sea, no organizadas, no densas. Esto siempre y cuando sean menos de 4 semanas. Y a eso le llamaron colección fluida peripancreática aguda. Y cuando esa colección ya tenía como que una pared más definida y habían pasado más de 4 semanas, a eso ya le llaman pseudoquiste pancreático. Entonces, un pseudoquiste pancreático solamente se va a poder producir en un paciente que ha tenido pancreatitis edematosa intersticial, jamás en una necrotizante, ¿ya? Eso está estandarizado. Y con respecto a la necrotizante, en menos de 4 semanas, las colecciones que tengamos alrededor va a ser se llama colección necrótica aguda. Y esto tiene algunas características diferentes a la fluida. La fluida es como que un líquido más homogéneo, y la colección necrótica aguda es un líquido un poco más heterogéneo, incluso como una especie como de pseudoparedes en ciertas localizaciones. Y cuando pasen más de 4 semanas, esto va a tener ya como unas paredes, como si fuera también un quiste, pero como el antecedente que ha tenido es de pancreatitis necrotizante, entonces vamos a hablar de necrosis encapsulada, ¿ya? Entonces, para tenerlo claro, entonces, el pseudoquiste solamente lo vamos a ver en pancreatitis edematosa intersticial, y la necrosis encapsulada solamente en pancreatitis necrotizante. Y para eso nos vamos a guiar del tiempo. Entonces, es básico conocer cuándo comenzaron los síntomas, si no, no vamos a poder clasificarlos. Y lo otro que es ideal, tener tomografías iniciales y luego tomografías de control. Lo que se recomienda, eso sí, la necrosis no va a ser jamás antes de 72 horas. Entonces, no sería lógico hacer una tomografía en menos de 72 horas con un cuadro de dolor. Ahora, bueno, si ya tanto insisten o tanto problema nos puede ocasionar a veces porque pues pasa, podemos hacer una tomografía, pero ya sabemos que vamos a tener que hacer otra pasada las 72 horas. Eso hay que tenerlo muy claro porque en los hospitales llega con medio día de dolor y de inmediato le hacen la tomografía, ¿no? Y nos saturan el servicio y nos ocasionan un montón de temas, pero esto hay que tenerlo presente ya. Entonces, 72 horas. Idealmente, hay pacientes que la necrosis se ve recién a partir del 5º, 6º, 7º día. Entonces, lo ideal es que sea después del 5º o 6º día, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? Entonces, vamos a guiarnos de esto cuando hablemos de pancreatitis. Y ese índice de severidad que había publicado Baltasar, también lo modificaron, también llegaron a un consenso, esto ya para el 2004, ¿no? Eso fue antes que lo de Atlanta,
Y acá lo que hicieron es le dieron puntajes, cambiaron un poco el índice de Baltasar. Ya no dijeron que habían hecho estudios, ¿no? Donde demostraban que este rango de 30 a 50 tenía la misma mortalidad que, es decir, menos de 30 o menos de 50 daba lo mismo casi, entonces lo que hicieron es simplemente pusieron dos grupos, ¿no? Perdón, tres. La nula, que le daban, con respecto a la necrosis, ¿no? Le daban 0 puntos, menor o igual de 30, 2 puntos, y mayor de 30, 4 puntos. ¿Ya? Es como que redujeron nada más, le quitaron ese espacio, esa clasificación que había hecho Baltasar de 30 a 50. Después el resto es lo mismo. Y a las complicaciones extrapancreáticas se agregaron algunas, como las complicaciones vasculares, cuando hay trombosis, portal, ¿no? Sobre todo. O ya el derrame pleural y la citis ya estaban considerados. Eso también se le da 2 puntos. Entonces, yo no sé si esto les enseñaron en clase, creo que sí, ¿no? Sí, sí les vieron. Atalanta. Pero el índice de severidad también, no. Entonces si no les han enseñado es difícil que les pregunten sobre eso, pero para que entiendan que esto es así, o sea, se hacen ambas cosas. Un informe tomográfico debería tener, según Atlanta, qué tipo de pancreatitis es y qué tipo de colecciones le acompañan a la pancreatitis, y además debería tener un puntaje en el índice de severidad modificado, que es el que se usa. Este es el que se usa, de Mortel modificado, ¿sí? Bueno, esto es una guía de cómo nos orientamos. ¿Hay necrosis o no hay necrosis? Si hay, pasamos entonces a pancreatitis necrotizante. Si no hay, a edematosis intersticial. Acá buscamos si la necrosis es solamente pancreática, peripancreática o ambas. Ya les digo que casi siempre es ambas, la gran mayoría. Acá, si es menos de 4 semanas, pasamos a la colección necrotizante, ¿no? Y acá, si es más de 4 semanas, a la necrosis encapsulada. Y en este caso, a la intersticial, con respecto a las colecciones, menos de 4 semanas, la fluida, colección fluida, peripancreática, y más de 4 semanas, pseudoquiste. Entonces, es como que ya tenemos un camino a seguir. Entonces, esto de acá, lo ideal sería protocolizarlo en los hospitales, ¿no? Tener un protocolo que se maneje tanto de la parte de medicina interna y cirugía como con radiología. Eso sería lo ideal. Ya cuando alguno de ustedes sea jefe de servicio, lo cambia, por favor, lo ordena. Listo, entonces, a ver, vamos a ver entonces algunos ejemplos. 5 días de dolor epigástrico, aumento progresivo en el dolor, irradiado a todo el abdomen después de una ingesta alcohólica. Entonces, por ejemplo, lo primero que tenemos, acá hemos puesto cortes, este es el corte más superior, luego así vamos descendiendo hasta ¿ya? Entonces, en el corte más alto tenemos que empezar a identificar hallazgos, ¿no? Acá ya estamos viendo, acá el diafragma, detrás del diafragma un poquito de líquido. Entonces, esto es efusión pleural. Derrame pleural izquierdo, escaso, pero hay derrame, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? Esa es una complicación extra pancreática, ¿no? Eso nos da puntaje en el índice de severidad. 2 puntitos, ¿ya? Listo. Entonces, acá veamos el páncreas. Lo primero, ¿hay necrosis o no hay necrosis? No hay necrosis. No hay necrosis, ¿verdad? Se ve acá muy bien la arteria esplénica y todo el páncreas homogéneo. Capta contraste, no hay zonas de necrosis, ya, no hay necrosis. Pero sí está un poco aumentado de tamaño y hay líquido y cambios en la densidad de la grasa peripancreática. O sea, entonces acá hay una colección, por acá hay una colección también. Acá hay un poquito de líquido acá en el espacio pararrenal izquierdo, ¿no? Aquí estas son las fascias, ¿no? La lateroconal, la fascia pararrenal anterior, en fin, hay un poquito acá. Entonces, hay colecciones, el páncreas está aumentado, pero no hay necrosis. Entonces, ¿qué tipo de pancreatitis es? Una edematosis intersticial. Listo, ya está, cerrado. Ese es el diagnóstico. ¿Y qué tipo de colección tiene? La fluida, ¿cierto? Sería una colección peripancreática fluida. Entonces, eso serían, y ahí tiene 5 días nada más, ¿verdad? Si avanza, hacemos un Entonces, ¿cuáles serían los hallazgos? Por ejemplo, si les ponen un caso así, páncreas aumentado de tamaño, agrandado, edematoso, presencia de líquido o colecciones fluidas o líquido libre peripancreático, ¿no? No hay necrosis pancreática. Es importante señalar este signo negativo, ¿no?
y hay escasa efusión pleural izquierda. Eso nos puede servir para el puntaje. Entonces, la impresión diagnóstica sería pancreatitis intersticial edematosa difusa aguda. Y la otra, que debería ir acompañada en un informe o una conclusión, sería una colección fluida peripancreática aguda. Ya si le quisiéramos poner puntos, ¿cuántos puntos tendría? Pereza, ¿no? Pero bueno, pero... No, y... Los 2 puntos para jugar. Ya, si hay hematoso, otra vez 2 puntos. No hay necrosis, así que nada. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos puntos tendrían? 4 puntos. Bueno, Ya, entonces sería una leve, moderada o severa. debe. ¿Ves? Entonces, no es nada difícil, hay que tener la tabla presente nada más, las tablitas, y se puede clasificar, ¿ya? O sea, lo importante es reconocer los hallazgos. A partir de ahí se clasifica. Pero generalmente son las hematosas intersticiales. La mayoría son hematosos. Un 80-90%. Como ya digo, ¿no? Esto se debería estudiar acá, ¿no? Bueno, listo. ¿Podría poner imagen anterior a la de la... ¿Esta? Ah, ¿De aquí pasan los videos? Salud. Así No, ¿de qué le estamos? Listo, entonces, otro caso. 6 días de dolor epigástrico, aumento progresivo, irradiado a todo el abdomen. Este es un corte más superior, el hígado se ve bien, el estómago, el vaso, todo bien. Estamos acá en una fase venosa, este es arterial, ¿no? Ya, es un corte un poco más inferior, y acá vemos ya el páncreas, ¿no? Acá está la vesícula, este es el estómago, ya el duodeno, y acá vemos una colección alrededor del páncreas. Hasta acá vemos necrosis, hasta acá no pareciera, ¿no? Seguimos bajando, acá tenemos parte del cuerpo, y también hay líquido alrededor, ¿no? Y acá un poquito de la partecita de la cabeza, ¿no? Entonces, el páncreas normalmente no está pues parejo en una sola ubicación. Vamos a ver primero una parte, generalmente el cuerpo, está más alto, luego vamos descendiendo. Acá no tenemos video, ¿no? Lo ideal sería tener un video, pero... En el COVID no va a haber video. No, pues no, nos complicaría mucho en la parte de colocar video, ¿no? Entonces, lo que tenemos claro es que el páncreas capta bien el contraste, ¿sí? Entonces, está un poco aumentado, hay colección peripancreática, sí, pero necrosis, yo diría que no hay necrosis. Ahora, tampoco hay efusión pleural, y si nos vamos a los cortes inferiores, que es donde vamos a buscar, a ver, ¿dónde buscamos el líquido libre? O sea, la ascitis, digamos, que sería una complicación, ¿no? La efusión la buscamos detrás del diafragma, en los primeros cortes, en los más superiores. Y el líquido libre lo vamos a buscar acá, en el espacio de Morrison, o lo vamos a buscar en los, como se dice, en las gotieras, ¿no? En los recesos, digamos, del parietocólicos, que se dice, ¿no? Acá, en esta zona. Y como no hay líquido ni acá, ni acá, entonces este no tiene líquido libre. Solamente tiene colección peripancreática, alteración en la densidad de la grasa y nada más. Y no hay necrosis. Entonces, ¿a qué conclusión llegaríamos? Sabiendo que tiene 6 días, ¿no? Una pancreatitis intersticial también con colección peripancreática. Los hallazgos serían páncreas aumentado de tamaño, edematoso, presencia de líquido peripancreático, sin necrosis. Y la conclusión, igual que el caso anterior, pero sin efusión pleural, ¿no? Nada más, solo que acá la colección parece ser un poco más grande. O toma fotos como bien. Ya, entonces, ayer justo me enviaron un caso de Santa Rosa con pancreatitis necrotizante, ¿no? Ya. ¿La has puesto acá? No le he puesto. Tengo un video por ahí. De acá lo buscamos. Ya. ¿Ah? Llegamos a la teología, pero Ya, no. Bueno, a ver, otro caso. 4 días de dolor epigástrico, lipasa 3000, ya te están diciendo ahí. Entonces, fíjense en el páncreas. Vemos el páncreas, acá vemos cuerpo, cola, acá la cabeza y todo este líquido que está alrededor, ¿no? Acá si nos vamos a la parte más inferior, fíjense, acá a diferencia del caso anterior, acá sí vemos
líquido en el espacio perietocólico derecho, perietocólico izquierdo, ¿no? Las goteras perietocólicas, y un poco más inferior en ambas fosas ilíacas. O sea, esto es cavidad peritoneal, ¿verdad? Este líquido está en cavidad peritoneal. O sea, a diferencia de los casos anteriores, este paciente tiene colecciones retroperitoneales y líquido libre. Ambas cosas, son dos cosas distintas, ¿ya? Las colecciones peripancreáticas las vamos a buscar en el retroperitoneo. En cambio, el líquido libre es intraperitoneal, ¿ya? Entonces, este paciente para el tema del puntaje sí cambia, pues, ¿no? Porque tiene líquido. Entonces, es una complicación ya extrapancreática. Entonces, suma 2 puntos más, ¿verdad? Entonces, eso es para efecto del índice de severidad. Ya para el efecto de qué tipo de pancreatitis es, ¿buscamos necrosis? No, no hay necrosis. Es un páncreas sí grande, edematoso, pero no hay zonas donde no capte el contraste. Ahora, ya como comentario, para que tal vez ya lo tengan un poquito presente, la necrosis la vemos sin contraste y con contraste. Normalmente debería haber un incremento como de 60 unidades Hansfield, ¿ya? Entre la tomografía sin contraste y la con contraste. Cuando vemos que no hay un aumento, o sea, le pones el contraste y no hay aumento, el aumento es mucho menos de 30 unidades Hansfield, estamos hablando de necrosis, ¿ya? Eso es en términos objetivos. Lo subjetivo es a simple vista, pues tú ves que está hipodenso, que no capta el contraste, dices que hay necrosis. Pero si queremos medirlo, utilizamos las unidades Hansfield, por si acaso, ¿ya? Entonces, en este caso, sería una pancreatitis. Aquí están los hallazgos, ¿no? Acá la diferencia es que hay ascitis, hay líquido libre significativo, ¿eh? Entonces, pancreatitis intersticial edematosa difusa aguda, colección fluida peripancreática aguda y ascitis. A esto habría que ver qué puntaje le darían, ¿no? Ya, no quieren hacer el ejercicio. A ver. Claro, ahí habría que sumarle 2 puntos más a los casos anteriores, ¿verdad? Claro, entonces tendría por lo menos 6 puntos, ¿cierto? Ya. Los que no tiene son los puntos de la necrosis, eso no tiene. El resto, los otros dos, en la inflamación y en los hallazgos extrapancreáticos, sí tiene puntaje. Bueno, entonces acá, a ver, otro ejemplo. Esta mujer, 42 años, dolor abdominal, 9 días. El corte más superior de arranque vemos derrame pleural, bilateral con atelectasias pasivas, ¿no? No, o sea, sí, ya como Camila, si quieres escribir extra, le pones atelectasia. Pero no es necesario, ¿no? Lo que nos cuenta para el puntaje es la efusión pleural, no la atelectasia. Bueno, y acá tenemos entonces el páncreas, y fíjense en este páncreas, tiene algunas zonas hipodensas en el cuerpo, ¿sí? Los casos anteriores, el páncreas se veía completo, hiperdenso. Acá tenemos algunas zonas acá hipodensas, y en este corte más inferior, acá en el cuerpo, está clara la necrosis, ¿no? Acá es como si estuviese roto el páncreas. Entonces, no, pues, ¿no? Esta es una zona necrótica en el cuerpo. Ahora, ¿qué porcentaje de necrosis tendría? 30%. ¿Menos o más de 30? Es que depende. Es que también, a ver, a ojo buen Es que, 30%. miren, la cola casi no tiene nada. ¿Estamos? Entonces ahí le quitamos un 30% libre. Es que entre el cuello y... Tiene como que cuello y cuerpo, pero no completo. Menos del 30%. Yo le pondría menos del 30%. Menos del 30%. ¿Ah? Entonces, como para el tema del puntaje. Pero de que hay necrosis, ¿ya? Ahora, ¿qué más? ¿Tenemos líquido libre en cavidad? Fíjense acá, cavidad pélvica. Sí hay. Ya les vuelvo a repetir, el líquido libre lo vamos a ver, espacio de Morrison, ambos en la cavidad pélvica, subdiafragmáticos, y también lo vamos a ver en las gotieras, en los espacios del colon y a los costados, el espacio peritocólico se llama, espacios peritocólicos o gotieras peritocólicas, ¿no? Entonces ahí vamos a ver líquido libre. Entonces este paciente para efectos de suma de puntos fíjese, tiene líquido libre y también tiene derrame. Ahí le suma ya 2 puntos más, ¿no? Y en la necrosis sumaría 2 puntos más, ¿verdad? Menos del 30%, claro. Ya, ahora, como tiene 9 días, ¿qué tipo de colección vamos a tener? ¿Cómo se llama?
Claro, es una colección necrótica. Entonces acá los hallazgos, páncreas aumentado de tamaño, heterogéneo, áreas sin realce, ¿ya? Esto es importante mencionar, que hay zonas de necrosis. Áreas sin realce del contraste, cuello, ¿No cuerpo. ponemos necrosis? Sí, también puede poner necrosis. Pero líquido peripancreático y perigástrico, líquido libre en la cavidad, hay ascites y hay efusión pleural, ¿no? Ya, pancreatitis necrotizante y es una colección con colección necrotizante aguda, ¿ya? Menos de 4 semanas. Pero, así, por ejemplo, fusión pleural, ¿le puedo poner derrame pleural? No, pues, o sea, si te piden este caso, probablemente te van a poner cuántos hallazgos pongas. Pues si te ponen solo 3 espacios, ya tú eliges cuál de esos poner. Pero así, ¿cómo se llama? A grosso modo, ¿no? Tampoco. Claro, o sea, Este nombre y apellido y hasta apodo. no, pero, a ver, pero en el diagnóstico tienes que poner pancreatitis necrotizante de todas maneras, ¿no? O sea, sin eso no. No, pues. Listo, otro caso. Fíjense en este caso, este páncreas también, ¿no? Aumentado de tamaño, y fíjense en los límites y toda esta zona de necrosis. Acá sí estamos hablando de una necrosis de más de 30%, ¿cierto? Entonces está como que claro. Todo esto, ¿ve? Cola, cuerpo y llega hasta la cabeza. Acá, a grosso modo, debe tener una necrosis como de 60, 70%, así, a ojo de buen cubero, así nomás, ¿no? Pero como lo que vale es que tenga una necrosis mayor de 30, ya te está sumando. Entonces, y sin embargo acá, bueno, no tenemos más cortes, pero no hay ascitis, no hay efusión pleural, por lo menos no visible. Entonces acá, nuestros hallazgos serían páncreas incrementado de tamaño, heterogéneo, área sin realce, en cabeza, cuello, cuerpo y cola, líquido peripancreático y perigástrico, que realzan un poco las paredes, y la conclusión sería pancreatitis necrotizante o necrosante y colección necrotizante aguda, ¿no? A ver, otro caso más, mujer de 50 años, dolor abdominal de 6 días, fíjense en el páncreas, este corte es más superior, acá ya estamos un poquito más abajo, y fíjense acá, toda esta zona del cuerpo del páncreas. Y acá también, ¿no? La cabeza es esta parte de acá, y este es el cuerpo, o sea, hay necrosis en cuerpo y cabeza. La cola más bien como que parece que no, ¿no? La cola parece que está bien, ¿no? Entonces, sí, claro que sí, porque el cuerpo está casi completo y un poco de la cabeza también. Entonces ya, y el cuello también. Entonces ahí estamos hablando que por lo menos un 50-60% de necrosis, ¿no? Sí, entonces en este caso, lo mismo, páncreas aumentado de tamaño, heterogéneo, área sin realce, en cabeza, cuello y cuerpo, líquido peripancreático perigástrico, litiasis vesicular. Hoy no les mostré el cálculo. Acá, ¿sí? Esta es la vesícula y esta imagen redondeada ahí es el cálculo. ¿Ah? Pero no es completo, no es todo. Sí, aquí está el cálculo, sí se nota. Bueno, ese sería el otro hallazgo, y es una pancreatitis necrotizante aguda, colección necrotizante aguda. Este es otro caso. Este es un caso un poquito más aparatoso, 15 días, y tiene falla renal. Y si tiene falla renal, ¿qué pasó con el contraste? No le pusieron, pues, ¿no? Esa es la explicación de por qué este es un estudio sin contraste. ¿Ah? Entonces, acá tenemos en este corte superior, de entrada vemos líquido libre. ¿Ya? Este está por delante del diafragma hacia acá, entonces es líquido libre. Y acá tenemos un poquito de efusión. ¿Ya? Escaso, pero hay efusión. Y si nos vamos al páncreas, un páncreas aumentado de tamaño, ¿ya? No sabemos si hay necrosis o no, porque no tiene contraste, pero tiene algo que llama mucho la atención. Tiene aire, ¿no? Aire. Entonces, ¿qué pasa? Todos estos pacientes, más los pacientes que tienen pancreatitis necrotizante, se pueden infectar. Uno de los signos de infección es el aire. El aire y gérmenes que producen aire, entonces eso y la translocación bacteriana del intestino ocasiona que
que podamos tener aire en algunos casos de pancreatitis. Entonces, a esta se le llama pancreatitis enfisematosa, ¿ya? Ese es el término que se utiliza cuando tenemos aire en un paciente con pancreatitis. Es evidente que es el páncreas esta estructura, ¿no? Entonces, aunque no tengamos contraste, no lo distinguimos tan claramente, pero esto es el páncreas. Acá está el vaso, acá está el hígado, acá está la vesícula, ¿no? Entonces, tenemos también acá líquido en la cavidad pélvica y líquido también acá en ambos espacios parietocólicos. Entonces, en conclusión, esta es una pancreatitis aumentado de tamaño, bueno, heterogéneo, con aire, líquido, y hay un cálculo también en la vesícula, que sí se veía ahí también, necrotizante enfisematosa. Entonces, este tipo de aire infectado se ve sobre todo en las pancreatitis necrotizantes, ¿no? Más que en las edematosis intersticiales. Y colección necrotizante aguda, entonces, ¿no? Sería eso, es todo ese líquido que está alrededor. Así prenden por ahí la luz, creo que es una de esas. No, los de afuera, ¿no? Estos de acá. Ah, no, son los de allá, creo. Ya, estos. Bueno, este es un paciente que tuvo pancreatitis hace 30 días, ¿no? 30 días tuvo pancreatitis. Estuvo hospitalizado, bueno, presenta dolor abdominal, le hacen esta tomografía, tenemos estos dos cortes axiales, esta y este, y acá un corte, una reformación coronal. Con contraste estamos en fase venosa, ¿no? Ya, entonces, tenemos acá una imagen. ¿Qué les parece? No les dicen qué tipo de pancreatitis tuvo, ¿no? Pero fue hace 30 días y nos llega con una imagen bien definida, con paredes y todo, ¿no? Edematosis intersticial. Claro, claro. Entonces tenemos una imagen quística que está más o menos proyectada en la alrededor o incluyendo la cabeza del páncreas, ¿no? En la zona de la cabeza del páncreas. Podrían decir imagen quística peripancreática, ¿no? O podrían decir adyacente a la cabeza del páncreas, como quieran. Pero la localización anatómica sería esa. Y fíjense, sus paredes están definidas, capta un poquito el contraste. Y entonces esto con el tiempo que te están dando, esto es un pseudoquiste pancreático, pues, ¿no? Y eso es como que típico y característico. Entonces, si les ponen un caso así, pseudoquiste pancreático. Pero ahí en la clínica, en la anterior imagen, sí nos tienen que dar tipo la clínica. La fecha. Ah, si es que quieren que lleguen a esa conclusión, sí, pues, ¿no? Tendrían que darte, porque la conclusión es por el tiempo, justamente. El diagnóstico tiene por el tiempo. Sí, en el examen pasado les preguntaron así, de pancreatitis, para que digan qué cosa es, qué tipo de colección es. Y les daban datos, una historia clínica ahí. No, en 10, no en la otra. Si pone la otra, y aquí pone la otra. Bueno, listo, terminamos. Las pseudo, ¿no? Las de ese. ¿Ahí? No, la. Conquista de capsulado. Eso, ajá. Listo. Ahora tenemos 30 todas. Sí, eso.